país, vamos a hablar de esta situación tan particular, ¿no? En este contexto tan particular de cambio de gabinete, de incertidumbre con respecto al rol o a la fuerza o a la debilidad que va a tener el presidente Alberto Fernández en esta nueva etapa, qué va a lograr Sergio Massa, si va a lograr revertir esta tendencia negativa desde lo económico y también desde lo social, porque cada vez hace falta más planes y actualizar permanentemente toda esa clase de ayudas o subsidios. Está esta particularidad de que la vicepresidenta y podríamos decir generadora del caudal de votos de la coalición oficialista está siendo acusada en un juicio bastante complejo, dicen los que saben que es el juicio que más preocupada la tiene, que tiene que ver con las causas de vialidad, la derivación de obras a constructoras amigas, según los alegatos del fiscal, prácticamente una maniobra que comenzó al confirmarse que el expresidente Menem se había bajado del balotaje y eso confirmaba a Néstor Kirchner como nuevo presidente de la República Argentina, la figura de Lázaro Báez, que hasta ese momento solamente había sido tesorero de un banco y de golpe empezó a ser el principal constructor de obra pública de la provincia, sin tener ningún tipo de experiencia, todas unas maniobras que el fiscal está presentando en estos momentos de su alegato. Y esto está generando repercusiones. Obviamente, uno de los que salió a hablar es llamativamente el ministro de Justicia, que dijo que el juicio se va a caer a pedazos porque es un juicio payasesco. Y en un nuevo comentario con respecto a esta situación tan tirante que hay entre el gobierno y la Corte Suprema, manifestó en palabras textuales: sería lindo tener la mayoría para echar a los jueces de la Corte Suprema. Tenemos la posibilidad de hablar con Eduardo Jerome, que fue juez y es abogado penalista. Eduardo, Horacio Cavaxo, gracias por su tiempo. Horacio, buenos días. Es un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, lo mismo digo. A ver, vamos por partes, Eduardo. ¿Qué significa lo que estamos viviendo en este momento y en este contexto? Esta acusación fuerte por parte de los fiscales hacia la vicepresidenta y varios miembros del gabinete que acompañó tanto al expresidente Néstor Kirchner como a la actual vicepresidenta. Bueno, esto es absolutamente contundente, porque esta no es una acusación, lo estamos viendo, lo que seguimos, lo que decía el fiscal, que por otro lado realmente está dignificando la justicia porque lo está haciendo con valentía, lo está haciendo con contundencia absoluta. Y las pruebas que está señalando realmente son de pero algo descomunales, porque 26.000 mensajes, para dar una idea, 26.000 mensajes telefónicos. Realmente eso está demostrando que ha habido un trabajo de investigación monumental, ¿no es cierto? Que se llega a estas conclusiones después de meses, se ve, que de investigación de la causa. Y creo que hay que rescatar algunas cosas en forma especial. Porque, por ejemplo, que cuando se terminó la presidencia hayan abandonado las obras, diciendo, bueno, ahora queda todo paralizado, ahora ya no me importa nada, o sea, no me importa la gente, está diciendo, ya no hagamos más nada, y cubramos todo, sabiendo que todo era trucho, que todo era falso, que todo era fraudulento, ¿no es cierto? Bueno, pues eso, junto con lo de la asociación piramidal, esto es muy importante, Horacio, porque lamentablemente muchísimos gobiernos ha habido nichos de corrupción de todos los tenores políticos, pero que haya una estructura piramidal significa que todos son corruptos, desde el primero hasta el último, y que todo confluye en la cabeza del Estado. O sea, esa es la diferencia. No ha habido corrupción así simple por parte de funcionarios, no, todo estaba en la cabeza de la jefe del Estado. O sea, esto es lo terrible. Cuando se habla de la matriz de corrupción más extraordinaria, se está diciendo que realmente esto es descomunal. Cuando se está diciendo que, como dijo el fiscal, que no contrataron a empresas ya acrisoladas
en la construcción de las vías públicas, de obras públicas, sino que crearon a uno. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron en la cuestión de tratar de sacar la mayor tajada posible, de no perder un centavo, no tener que darle plata a un tercero para pagar, aunque ellos se enriquezcan. No, ni eso. Lo tenemos que enriquecer con todo, sin perder un centavo, ¿no? Eso es lo terrible, crear a una persona que era cajero de un banco, crearlo como el más importante industrial del país, solo porque la plata era solo para ellos, ¿no? Bueno, esto realmente es de una contundencia absoluta, las licitaciones ficticias, que no había controles de ningún tipo, o sea, realmente perdieron toda la prolijidad hasta para hacer el mal, ¿no es cierto? Precisamente por eso creo que los guió la impunidad. El saber que siempre iban a estar y que entonces no había problemas hizo que se abandonaran todas las cosas que se podrían defender, las prudencias, todo se hizo, todo como venía. Total, jamás nadie nos va a poder investigar. Cuando se encontraron que perdieron las elecciones, allí entonces abandonaron el barco. No importa que se hunda, no importa la gente, no importa nada. Ahora cubrámonos nosotros de que no nos descubran. Bueno, pasa, entrega la presidencia y a partir de ahí, ¿cuál es la función? ¿Para qué lo elige a Fernández de presidente? ¿Cuál es la labor que le da? La labor que le da es sacar adelante el país. No, la labor que le da es, señor, vos lo que tenés que hacer es evitar que a mí me condene. Cuando no puede evitar que lo condenan, entonces empiezan los ataques al presidente de todo tipo, porque lo único que guía a esta mujer es impedir la condena. Creo que llegó demasiado tarde, demasiado adelante la cosa como para que no la vayan a condenar, y acá creo que es interesante hacer esta distinción. Según mi criterio, de la condena hasta ahora ya no la salva nadie. ¿Por qué? Porque esta acusación que va a tener del fiscal, en la cual no me cabe duda, ya como viene estructurada el alegato, que va a pedir una pena de prisión de cumplimiento efectivo, bueno, la condena la va a tener, porque el tribunal no va a poder ignorar todo esto. Por más que alguno la quiera favorecer, lo que sea, el tribunal no va a poder ignorar esto. Sí. Ahora, tampoco va a ir presa, no nos creamos que va a ir presa. ¿Por qué? Porque ella tiene fueros ahora, y seguramente creo que a lo que va a atender ella, sabe que el presidente no va a poder volver a ser, porque tiene una imagen negativa que está, creo que, superando el 70% en la sociedad. También es cierto que tiene un poco menos, pero casi un 30% de gente que es religiosamente adepta, y entonces así la vean con las manos en la masa, se diga lo que diga, la van a seguir votando porque están negando lo innegable, pero bueno, lo hacen como le dije, con fe religiosa. Entonces, Cristina lo que va a atender es a ser reelecta con fueros, y para lo cual tiene un solo camino, ya que las elecciones es imposible que las gane a esta altura, y mucho menos si ella es candidata. Entonces se va a tirar a una senaduría. ¿Por dónde? Por la provincia de Buenos Aires. Y allí, si no es la mayoría, va a ser la minoría, al menos la minoría va a tener la primera minoría por la provincia, va a ser electa senadora, y con eso se va a asegurar no ir presa, ¿no? Por lo menos en este tiempo. Sí, claro. Eduardo, y mi pregunta tiene que ver con, mientras todo esto sucede y mientras la situación judicial de Cristina es para muchos lo que usted está describiendo, hay una especie de red de contención por parte del Ministerio de Justicia, dando a entender, digamos, que el juicio es una basura, que se va a caer a pedazos, y esta cosa del planteo del Ministro de Justicia diciendo qué bueno sería tener la mayoría suficiente como para poder echar a los jueces de la Corte Suprema. Digamos, ¿cómo se vive del otro lado? Aquella persona que está trabajando como juez, participando, interviniendo en causas sensibles, cuando llega este mensaje. Bueno, creo que parta de un personaje como Soria, realmente creo que enaltece al que él se dirige, porque
sinceramente, cuando lo nombraron a Soria, cuyo mayor prestigio para ser ministro de Justicia creo que era nulo, ¿no es cierto? Era venir de allá de Río Negro, del sur, con una familia muy cuestionada por todos los aspectos, y lo pusieron para atacar a la Corte. Esa fue su misión. Llegó y al día siguiente de asumir ya empezó a atacar a la Corte. O sea que esto realmente es algo más, no es nada nuevo, es un elemento más que está haciendo en este ataque a la Corte. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta que argumentalmente, con argumentos jurídicos, no fue posible, porque la última vez a los que ellos perdieron hace poquito tiempo fue un recurso que iniciaron ante la Corte, que la Corte se los rechazó ahora y que permitió que este juicio empezara. Este juicio estaba paralizado hasta que la Corte se expidiera respecto a un planteo que habían hecho los abogados de Cristina. La Corte se los rechazó. Entonces, como no tenemos argumentos jurídicos, tenemos que acudir a los argumentos de descalificación. Y esto que dice de echar a los jueces de la Corte y queriendo sería tener la mayoría, la mejor muestra de lo que piensa el kirchnerismo de la justicia. La justicia tiene que ser absolutamente venal y de acuerdo y resolver de acuerdo a lo que nosotros queremos o los echamos. Esta es la democracia, este es el republicanismo que tienen los kirchneristas, ¿no es cierto? Y creo que este ministro que realmente todo lo que está diciendo creo que corresponde que se le aplique a él, porque no tiene autoridad moral alguna para criticar a nadie, criticar a los ministros de la Corte, que por otra parte, Horacio, recordemos que fueron los ministros de la Corte fueron ponderados por el kirchnerismo cuando asumió, y los dos nuevos que se nombraron, que fueron Rosenkrantz y Rosati, fueron, no es cierto que fueron elegidos por un decreto de necesidad de urgencia. Ese decreto nunca tuvo vigencia, se puso a consideración el Senado el nombramiento, y el Senado lo votó a los dos, o sea, el propio kirchnerismo votó a estos jueces, a Rosenkrantz y a Rosati, y el propio kirchnerismo había ponderado a los otros cuando asumió el cargo en el 2003 Néstor Kirchner. Entonces, ahora que está fallando en contra, los quieren echar, es la mejor muestra de que realmente el kirchnerismo solo tolera la propia tropa. Nada que vaya en contra de lo que nosotros queremos nos sirve, y hay que hacerlo. Vamos siempre a lo que dijo Cristina en su momento en Rosario hace unos años, cuando dijo vamos por todo. Fíjense, perdón esta perorata que estoy teniendo, pero fíjense que cuando se habla de reformar la Corte, ¿cuál es el propósito? Nada más que tratar de enervar a la Corte, que no pueda perjudicar a los corruptos. Es la única forma. 25 miembros de la Corte, uno por provincia, es la aberración más grande que se puede pensar. No nos olvidemos que también quiso que fueran elegidos por el voto de la gente. ¿Cómo la gente va a votar a los ministros de la Corte? Esto más o menos como que se quiera votar a los médicos directores de un hospital, como si nosotros supiéramos los antecedentes clínicos para ser elegido director de un hospital. Sí, claro. No, y aparte no se ponen de acuerdo para votar a quien tendría que ocupar el quinto lugar en la Corte Suprema, se van a poner de acuerdo para elegir a 25, da la sensación de que es algo verdaderamente llamativo. Y también es llamativo, esto empieza a trascender, por ahí la gente no lo sabe, que la designación del fiscal Diego Luciani, que está llevando adelante el alegato por la causa de vialidad, fue impulsada por la propia Cristina Kirchner. Esto fue en el 2013. La presidenta mandó su nombre al Senado para que aprueben su cargo. O sea, no puede alegar que este fiscal fue puesto por el macrismo o por la oposición. Eduardo, mi última pregunta tiene que ver con algo que probablemente para muchos haya empezado a desgastar la imagen del presidente de la Nación, que tuvo que ver con el manejo de la pandemia, cuando trasciende que durante la pandemia estricta que él había decretado, había fiestas
por lo menos se documentó una fiesta con muchísima gente en la Quinta de Olivos para celebrar el cumpleaños de su esposa, y sobre todo lo que pasó con la negación de esa situación, después la aceptación parcial, después el reconocimiento, y después la otra parte que fue el acuerdo económico para salir de esta situación. Como ex juez, como abogado penalista, digamos, de todos los caminos que podía haber tomado el presidente, ¿cuál eligió? El peor. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Porque hacer un arreglo económico está significando, señor, yo reconozco que cometí el delito, ¿no es cierto? Y también lo que estoy diciendo es, y no quiero que se me juzgue, voy a acudir a esta cuestión jurídica que me permite eludir el juicio cuando él está encarnando la primera magistratura de la nación y tiene que dar el ejemplo. Él tendría que haber dicho, si cometí el delito, bueno, pues soy responsable. Y lo tendría que haber dicho mucho antes, ¿no? En la enunciación de las cosas que lo dijiste, que fue saliendo, más aún, cuando fue saliendo el informe, lo desmintió, y solo cuando salió la primera foto dijo que era trucha. Solo cuando salió ya una evidencia irrefutable lo terminó reconociendo. Entonces, creo que siempre eligió el peor camino. Y este camino de llegar a un acuerdo es estar mostrándole, sí, yo cometí el delito, pero me amparo en esto para que no me condene. Bueno, no es nada más ni nada menos que una actitud de sumisión que ha tenido a su jefa siempre, y este hombre, no nos olvidemos que jamás ha dirigido al país en forma autónoma, no ha tomado una sola determinación en forma autónoma que nos permita decir que es el presidente. Ha sido siempre un títere, una persona que realmente ya uno verlo hablar o verle la cara últimamente, estamos pensando que aquí está habiendo algún problema de tipo de salud, algún tipo de problema médico que no está siendo bien tratado, o un problema psicológico, ¿no es cierto?, en todo esto. Y lamentablemente los que estamos sufriendo esta situación somos nosotros. Pero yendo de vuelta a tu pregunta, Horacio, creo que eligió el peor camino. Eduardo, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable, muy gentil. Un abrazo. Otro para usted, muchas gracias. Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista, analizando el contexto de lo que tiene que ver el juicio que se lleva adelante, que tiene como una de las principales imputadas a la vicepresidenta, y las repercusiones que está habiendo en la justicia con respecto a dichos y supuestos ataques hacia los jueces y hacia los ministros de la Corte Suprema.